Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludo con la paz y el amor de nuestro Dios en esta maravillosa mañana que el Señor nos ha dado para estar en su casa y también para poder escuchar acerca de su palabra. Quiero que abran sus Biblias en Lucas, el capítulo 20, y voy a dar lectura a los versículos 27 al 40, donde vamos a estar desarrollando en esta mañana nuestro mensaje que le he titulado La Resurrección. Lucas capítulo 20, versículos 27 al 40. Voy a dar lectura a esta porción de la palabra de nuestro Dios. Dice así: llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál será será su mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y los hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole, algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho, y no osaron a preguntarle más. Que el Señor bendiga su palabra. Veamos algunos puntos importantes que nos dice este texto. En primer lugar, nos dice allí, en el versículo 27, que hubo un grupo de los judíos, y estos se llamaban saduceos, los que negaban la resurrección. Y también acá se presenta un hecho de un hombre que se casó y murió y no tuvo hijos. Entonces, según la ley, cada hombre debía casarse con su cuñada para darle hijos. Eso decía la ley. Entonces, habían 7 hermanos que ninguno tuvieron hijos. Entonces llegó la resurrección, y la pregunta que hacen los saduceos sencillamente es: bueno, ¿de cuál será de ellos esa mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Y el Señor les responde a eso, en el versículo 35, dice: los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Y da la razón, porque ya no pueden volver a morir. Y el versículo de 38 nos llama la atención, porque nos dice: porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Nosotros encontramos que este es un pasaje que nos está hablando
acerca de la resurrección. Y eso es lo que vamos a desarrollar en esta mañana. Y podemos partir haciéndonos una pregunta muy importante. Y esta pregunta la hizo Job en su libro. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Esa fue la pregunta que él se hizo cuando él estaba pasando por muchas dificultades. Y entonces él responde a esta pregunta. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y responde de inmediato: todos los días mi servicio esperaré hasta que venga mi relevo. Y nosotros encontramos que esta pregunta refleja su lucha con la muerte y su anhelo de una vida después, mientras que su respuesta expresa su esperanza en Dios y su paciencia ante la incertidumbre. Nosotros podemos ver que esta pregunta no tan solo la hizo su siervo Job, sino que también encontramos que esta pregunta se la han hecho muchos filósofos y pensadores hoy en día. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? ¿Volverán a vivir? Hay filósofos, pensadores, políticos y grandes personajes hoy en día que se hacen esta pregunta. Y también nosotros podemos hacer esta pregunta. Si muriéramos, ¿volveríamos a vivir? Y eso es lo que el Señor Jesús comienza a aclarar en este pasaje. Algo que nosotros debemos tener muy presente en nuestras vidas. Y nosotros vemos acá que en esta oportunidad vuelven los ataques sobre Jesús. Jesús siempre fue atacado por los fariseos, ahora por los saduceos. Fue atacado por su autoridad, fue atacado y muchas veces cuestionado allí por una situación de a quién debían darle los impuestos y las ofrendas. Y el Señor Jesús aclara todo ese tipo de cosas. Siempre hubo una persecución, un ataque en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta oportunidad los saduceos son los que se encargan de atacar al Señor Jesucristo con esta situación de la resurrección. Esto no era una situación nueva. Siempre al Señor Jesús lo atacaban y muchas veces ellos tenían la intención de matarlo. No querían a Jesús, y por envidia, porque la gente escuchaba a Jesús, porque seguía a Jesús. Entonces estos fariseos y saduceos tenían mucha envidia, querían sacárselo de encima. Entonces ahora se presenta esta controversia, más que nada que era sobre la resurrección. ¿Y qué significa la palabra resurrección? Es volver a vivir después de que se ha muerto. De eso se trata la resurrección. Una vez que hemos muerto, vamos a volver a vivir. El alma sale del cuerpo y se produce la muerte. Y nosotros encontramos que el relato nos va a mostrar acerca de la vida después de la muerte allá en el cielo. Y de eso trata esta controversia. Entonces nos enfrentamos con una situación en la cual también nosotros hoy en día estamos involucrados, por así decirlo. Y aquí habla de unos personajes que se les llama los saduceos. Y nosotros encontramos que era un grupo religioso de aquella época muy parecido a los fariseos. Y que ellos se dedicaban también a enseñar y eran muy celosos por la ley. Sin embargo, estos saduceos tenían algunas diferencias con los fariseos. Tenían algunas cosas en común, pero también tenían algunas cosas que eran muy diferentes. Nosotros encontramos que lo común que tenían los saduceos con los fariseos es que se oponían a Jesús. En eso sí que ellos se ponían muy bien de acuerdo.
Querían oponerse a Jesús en todo tiempo y en todo momento, y lo hacían con mucho énfasis. El nombre de saduceo viene de un nombre sacerdotal de Sadoc, que se menciona allá en Ezequiel. Y era una clase sacerdotal, era una especie de sacerdotes también. Eran muy conservadores, eran muy celosos, eran de la clase aristocrática, es decir, tenían una muy buena posición social. Ellos solamente aceptaban el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y a pesar de todo eso tenían una mentalidad muy abierta y, por así decirlo, también una mentalidad muy mundana. Los saduceos eran muy amigos de los romanos y eran amigos por los privilegios que podían ellos obtener. Era lo que hoy en día nosotros llamamos un tipo de amiguismo. Y los saduceos no creían en nada que fuera sobrenatural. Los saduceos no creían en milagros. Los saduceos no creían tampoco en la resurrección. Ellos no creían. Si le iban a hablar de resurrección, ellos decían, no, nosotros no creemos en la resurrección. Es decir, ellos decían, no hay resurrección. Nuestra vida acá en la tierra, fueran 70, 80 años, y acá vivimos, y acá morimos, y se acabó todo. Eso es lo que ellos planteaban, los saduceos. Y por esa misma razón los saduceos se oponían a Jesús. Y se oponían a Jesús básicamente porque el Señor Jesús hacía muchos milagros. Ustedes han visto en el Evangelio de Lucas cómo Él hacía muchísimos milagros. Entonces, a todos estos milagros los saduceos no les agradaban, no les gustaban, y por esa razón rechazaban a Jesús. Pero por otro lado, a los fariseos sencillamente ellos tenían una mentalidad en la cual aceptaban los milagros. También ellos aceptaban y decían, sí, hay resurrección. Y nosotros encontramos que las personas de aquella época estaban metidas en esas dos ideas. Dentro de la comunidad religiosa de los judíos estaban los fariseos, que decían, sí, creemos en la resurrección, creemos en milagros, creemos en las cosas sobrenaturales, las creemos. Y por otro lado estaban los saduceos, que decían, no, nosotros no creemos en la resurrección, no creemos en milagros, no creemos en cosas sobrenaturales. Así que imagínense ustedes en el punto en donde estaban las personas en aquella época frente a los maestros de la ley. Unos que creían una cosa y otros que creían otra cosa, y se oponían entre sí. Y el Señor Jesucristo estaba en ese ambiente. Entonces encontramos que estos saduceos siguieron por largo tiempo, venían de mucho tiempo atrás y desaparecieron aproximadamente por el año 70 después de Cristo, cuando ocurrió la destrucción del templo. ¿Cuáles eran las intenciones de los saduceos? Ellos querían dejar allí un punto claro muy importante: taparle la boca a Jesús y taparle la boca a los fariseos. Por eso que ellos se meten en esta controversia con Jesús, porque querían dejarle bien claro a Jesús: oye, Jesús, no hay resurrección. Fariseos, no hay resurrección. Y esa era la intención que ellos tenían. Y por eso es que estos fariseos plantean esta situación, una situación muy interesante. Y los saduceos hacían esto más que nada porque estaban molestos, enojados con Jesús. Porque la gente seguía a Jesús por las enseñanzas, por la autoridad, por el ejemplo, podríamos decir en palabras más modernas, por la ética que él tenía. Él era consecuente
básicamente con lo que él enseñaba. Pero los saduceos no. Ellos estaban enojados también con Jesús y lo querían rechazar. Entonces, nosotros encontramos que los saduceos plantean una situación para dejar mal parado a Jesús. Y ellos cuentan: hubo pues 7 hermanos, y el primero se casó, tomó una esposa y murió sin hijos. Bueno, después había sido que este hermano tenía otros hermanos más y también se casaron con esta mujer, pero también murieron y no dejaron hijos. Entonces, ¿qué dice la ley? La ley decía que si un hombre tenía una esposa y ese hombre moría y quedaba la esposa sola y sin hijos, entonces el hermano de ese hombre tenía que casarse con esa mujer y darle hijos para que tuviera descendencia a su hermano. Esa era la ley que nosotros encontramos allá en Deuteronomio 25, versículos 5 al 10. Una ley que para nosotros hoy en día no juega ninguna importancia, por así decirlo. Pero para el pueblo judío sí era muy importante. Entonces, si un hombre casado moría y no dejaba hijos, la responsabilidad de su hermano era embarazar a la viuda y después que tuviera hijos, el nombre del hermano fallecido. Bueno, mueren. Y la mujer también muere. Entonces los saduceos plantean esta pregunta a Jesús: oye Jesús, tú dices que hay resurrección. Acláranos este problema, por favor. En la resurrección, ¿de cuál de ellos será su mujer? ¿De cuál de los 7? Ellos querían demostrar que la resurrección no tenía ningún sentido al no saber de quién era la mujer, de quién iba a ser la mujer en la resurrección. Y eso se lo plantean a Jesús en público, en medio de toda la gente, porque querían dejar allí a Jesús mal parado, por así decirlo, y de paso también a los fariseos. Pero el Señor Jesús va a responder a los ataques que están haciendo estos saduceos acerca de la resurrección. El Señor le va a responder a la ignorancia, porque los saduceos eran ignorantes y Él les va a aclarar sobre la resurrección. Él va a darles enseñanzas acerca de la resurrección. Y el primer aspecto que nosotros encontramos es que les deja claro que en la resurrección, cuando resucitemos, allá en el cielo no habrá casamiento. Nadie se casa, ni se dará en casamiento. Jesús le está recordando que en la vida de la resurrección va a ser un estilo de vida muy diferente a nuestra vida terrenal. Nuestra vida terrenal es de una forma, pero en la vida de la resurrección nosotros encontramos que será de otra forma. Sí, en la resurrección nosotros vamos a conocer a las personas, con las cuales nosotros compartimos en esta vida. Vamos a conocer a nuestros hermanos creyentes allá en el cielo. Si tuvimos hijos creyentes y están con nosotros, nosotros vamos a poder identificarlo, decir, mira, este en la tierra fue mi hijo, esta fue mi hija, este fue mi esposo. Entonces el Señor empieza a aclararles que nosotros vamos a conocernos en nuestras relaciones familiares que hemos tenido en la tierra y que son creyentes y estaremos en el cielo. Y nosotros encontramos una idea sobre esto allá en Lucas capítulo 16, que voy a leer el texto, y dice:
Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Es decir, este hombre que estaba allá sufriendo en el infierno, nosotros encontramos que él pide: yo quiero que por favor me envíes otra vez a la tierra para hablarle a mis hermanos. Él tenía conocimiento de sus parientes, tenía conocimiento de esas personas, aún estando en ese lugar de tormento. Pero la vida de la resurrección en el cielo es muy diferente a una vida terrenal. Porque la Escritura nos dice que nosotros tendremos cuerpos incorruptibles, es decir, cuerpos espirituales que no se van a corromper. Tendremos un cuerpo parecido al cuerpo que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Por eso que 1 Corintios nos dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Es decir, nosotros encontramos que allí en la resurrección ocurre que vamos a resucitar con un cuerpo totalmente transformado, muy transformado, lejos de toda corrupción. En la resurrección no se vuelve a morir, no hay muerte, se termina la muerte. En la resurrección, en la vida resucitada, no están los placeres que hay aquí en la tierra. Por eso es que no habrá casamiento, no hay relaciones íntimas, no habrá más hijos, ya no van a nacer más hijos. Mateo 22:30 nos dice: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces, allá en la vida resucitada ya no hay matrimonio, ya no hay relaciones íntimas, ya no hay más embarazos, ya no vuelven a nacer más personas. Eso ocurre en una vida resucitada allá en el cielo. Es muy contrario a lo que hoy en día nos enseñan, por ejemplo, los mormones o muchas sectas del Islam, que básicamente nos están apuntando que en el cielo sí yo me voy a poder volver a casar, puedo tener muchas esposas y puedo seguir teniendo hijos. Eso afirman estas sectas, que es muy contrario a lo que dice la Escritura. Habrá una resurrección futura. Una de las cosas que yo tengo que tener muy presente es que va a haber una resurrección. Es decir, no todo termina en esta tierra. Así como la Escritura nos dice que nacemos, tuvimos un tiempo de nacer, también tenemos un tiempo de morir. La muerte viene. Solo Dios sabe cuándo viene, pero viene. Que un día nosotros tendremos que morir. Y la Escritura nos plantea que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Y eso lo demuestra allí en el Pentateuco, cuando Él dice, en Éxodo 3:6, está diciendo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios le muestra allí a Moisés que Dios es un Dios de vivos, y menciona a los patriarcas en ese texto como vivos, porque Dios es inmutable. Dios no cambia con ellos por el hecho de morir. La relación que nosotros tenemos con Dios va más allá de la muerte, porque Dios tiene todo
delante de sus ojos. Todo el pasado, todo el presente y todo el futuro. Y Él es inmutable en las relaciones que tiene con nosotros. Entonces, nosotros encontramos que Dios es un Dios de vivos. Siempre va a estar en una relación con nosotros. Siempre. Nosotros estamos aquí, tenemos una relación con Dios. Nosotros cuando partimos de este mundo vamos a tener una relación también con Dios. Continuamos con esa relación con Dios. Qué hermoso, mis queridos hermanos. Nosotros los hijos de Dios nunca más vamos a estar separados de nuestro Creador. Siempre estamos junto con Él. ¿Tú crees eso? Y eso es algo que nosotros debemos tener. Yo soy un hijo de Dios, sé que un día me voy a resucitar y voy a estar con Él. Voy a estar con Dios y voy a estar para siempre. Por eso es que es importante que nosotros resaltemos algunos aspectos importantes o generales de nuestra resurrección. La resurrección es necesaria. Y la Escritura nos dice en 1 Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Porque con la resurrección de Jesucristo se terminó toda la obra de salvación. La obra de salvación termina allí con la resurrección. Él cumplió todo, pagó todo lo que se tenía que pagar, entonces Él venció la muerte y venció al que tenía el imperio de la muerte. Por eso nosotros somos victoriosos. Corintios nos sigue diciendo, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pero como Cristo resucitó y pagó todo por mí, entonces encontramos que nuestra salvación es completa. Por eso es que nosotros recordamos la resurrección de Jesucristo semana a semana, el primer día de la semana. Hoy nos juntamos aquí en su casa para recordar ese primer día de semana tan victorioso en que Él completó la obra de la salvación en mi vida. La muerte fue vencida. La muerte fue derrotada para siempre. No va a volver a ocurrir más muerte en la resurrección. Usted sabe cuán triste y cuán doloroso es pasar por situaciones de muerte, por situaciones de duelo. Duele. Pero el Señor Jesucristo dice allí en su palabra, yo he vencido la muerte. Yo he vencido al que tiene el imperio de la muerte. ¿Y por qué lo hizo? Porque Él resucitó. Entonces, nosotros encontramos que como Él resucitó, nosotros también un día vamos a resucitar como Él. Y esto es vital para la fe cristiana. Nuestra vida, nuestra relación con Dios, nuestra relación con Cristo, no termina aquí en la tierra, sino que esa decisión que un día yo tomé por el Señor Jesucristo, la comienzo a vivir y a desarrollar acá. Y después de la muerte, continúo en esa relación con el Señor eternamente y para siempre. Pero uno de los aspectos que debemos tener en cuenta es que todos vamos a resucitar. Todos. No hay nadie que diga, no, yo no voy a resucitar. Todos vamos a resucitar. No todo termina aquí en esta vida. Es el pensamiento que muchas personas hoy en día dicen, no, pues si todo acá se termina en esta vida. Viviendo bien esta vida y hasta todo después se acaba. Mira, hayas creído en Cristo o hayas rechazado a Cristo, vas a resucitar. Eso nos plantea la Escritura. Creíste en Cristo, gloria a Dios, porque vas a resucitar. Rechazaste a Cristo, nosotros encontramos que también vas a resucitar. Porque la Escritura plantea dos clases de resurrección. Y esto es lo que nosotros debemos tener en cuenta.
Nos dice allá en 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Juan 5:29 nos plantea estas dos clases de resurrecciones. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de la vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todos vamos a resucitar, sí. Los que creyeron en Cristo resucitarán. Los que no creyeron también van a resucitar, pero unos van a resucitar para ir a la vida eterna, porque recibieron a Jesucristo. Otros van a resucitar, pero van a ir a condenación, porque rechazaron a Jesucristo. Por eso es que el Evangelio de Juan siempre nos dice que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, dice. Y se refiere a esta condenación, a esta muerte eterna. Daniel, capítulo 12, versículo 2, de esto habló hace muchos años atrás en el Antiguo Testamento. Dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, ya estaba dicho en la Escritura. ¿Va a haber una resurrección? Sí, va a haber. Pero hay una resurrección que es, para así decirlo, a los que van a la vida, y hay una resurrección para aquellos que van a la condenación. Por eso, mis queridos hermanos, nuestra mirada como hijos de Dios debe estar en la resurrección con Cristo. La recompensa para los hijos fieles de Dios es la resurrección a la vida. No todo termina aquí, hay una resurrección. Y aquellos que han rechazado al Señor Jesucristo tendrán una resurrección, pero una resurrección para condenación. Y nosotros no tenemos que centrarnos tanto en esta vida. Quizás viviremos 70, 80, 90 años o más, o menos. Algunos partirán antes, pero hay una resurrección eterna, hay una vida eterna. Todos vamos a morir, todos. Tarde o temprano tendremos una muerte. La pregunta es: ¿en cuál resurrección estarás? ¿En cuál resurrección? ¿En la primera? ¿Estarás en la resurrección de la vida? ¿O estarás en la resurrección de la condenación? ¿En cuál? Y esa es una decisión a la cual nosotros hoy en día tenemos que enfrentar. Creo que la decisión más importante de nuestra vida hoy en día es dónde vamos a pasar la vida eterna. Si la vas a pasar con Cristo en el cielo o la vas a pasar en la condenación en el infierno. Esa decisión es la que yo tengo que tomar. Esa decisión es la que yo tengo que abrazar. A esa decisión es la que yo me tengo que allí aferrar. Yo tengo una decisión por Cristo, entonces voy a estar allí en la resurrección de la vida, con el Señor, cara a cara, en todo tiempo, en todo momento. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que hacer caso a la Escritura. No vivamos como si la resurrección no existiese. Bueno, voy a llevar mi vida como yo quiera, como a mí se me dé la gana. ¡No! Tengo que llevarla de acuerdo a lo que la palabra del Señor a mí me dice. Porque si he recibido a Cristo, voy camino hacia una resurrección con Él, cara a cara, en todo tiempo y en todo momento.
No vivas como si la resurrección no existiese. Por eso que la Escritura a nosotros nos dice: sé fiel al Señor y yo te daré la corona de la vida. Nosotros, mis queridos hermanos, hemos estado hablando acerca de la resurrección, una controversia en los tiempos de Jesús, y que hasta el día de hoy esa controversia sigue de igual forma. ¿Será que hay resurrección? Sí la hay, claro que la hay. No atrevámonos nosotros a negarlo. No vayamos a decir, no, creo que no. Solamente en esta vida es. No, hay una resurrección. Diga lo que digan los pensadores de esta época, los filósofos, los grandes hombres, o lo que diga la ciencia, nosotros encontramos que la Biblia dice que sí hay una resurrección. Nosotros encontramos que siempre al Señor Jesús lo atacaron por esta creencia de la resurrección. Y así como fue atacado el Señor Jesucristo, también nosotros vamos a ser atacados. A lo mejor alguien te va a preguntar, ¿tú crees en la resurrección? Y tú vas a decir, sí, yo creo en la resurrección. Pero qué anticuado que soy si eso ya no está. Vamos a sentirnos también de esa forma, pero resurrección hay. Y eso es lo importante. Y el Señor por eso que aclaró esa situación de la resurrección para que nosotros lo tengamos muy en cuenta. Por eso, mis queridos hermanos, la pregunta que nosotros podemos hacernos en este momento: ¿qué pensás sobre la muerte? Quizás muchas veces nosotros ni siquiera queremos hablar de esa situación, pero es una situación totalmente normal y natural, porque la Biblia nos dice que todo tiene su tiempo, y hay un tiempo de nacer y también hay un tiempo de morir. Todos vamos a morir. Quizás muchas veces podemos decir, eso no es tan crucial, pero la Biblia lo plantea como algo muy, muy crucial, muy importante. ¿En cuál resurrección te verás envuelto? ¿En la resurrección de la vida? ¿O en la resurrección de la condenación? Es una respuesta importante y trae consecuencias eternas. Si quieres estar en la resurrección de la vida y estar cara a cara con Dios, cree en Cristo, recíbele a Cristo, síguele a Cristo, a su voluntad, en todo tiempo, en todo momento. Entonces tendrás vida eterna. ¿Lo hiciste? ¿Tomaste esa decisión? ¿La tomaste? Si tú no has tomado esa decisión por el Señor Jesucristo, es el tiempo, el momento de hacerlo y decirle: Señor, te recibo, creo en ti. Quiero estar en la resurrección de la vida. Quiero estar cara a cara contigo. Quiero disfrutar y estar en una relación eternamente contigo. Y eso se hace por medio del Evangelio de Jesucristo. Como el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Oremos a nuestro Señor. Amado Padre, te alabamos y te damos gracias. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias por lo que tú haces por nosotros. Gracias, Señor, porque un día, como tus hijos, nos levantaremos de la muerte con un cuerpo transformado, incorruptible, semejante al de tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias por esto que tú nos has dado. Te alabamos y te damos gracias por eso. Ayúdanos a serte fieles y ayúdanos a poner nuestra mirada allá en la eternidad, en esa vida contigo. Muchas gracias, Señor. Padre, y mueve nuestros corazones para que todos aquellos que están a nuestro alrededor y que sabemos que no te conocen, Señor, que tú tengas misericordia. Tenemos amigos, tenemos familia, hermanos, compañeros de trabajo, Señor, que no te tienen a ti, y ellos tendrán una resurrección, pero una resurrección de condenación.
Señor, por favor, tenga misericordia. Denos a nosotros el coraje y la valentía de hablarles a ellos, de persistir con ellos acerca del camino de la vida que es Cristo. Señor, toque sus corazones, por favor, toque sus corazones. Espíritu Santo, haz la obra en ellos. Clamamos por esas personas, Señor, para que tú nos des esa oportunidad, para que tú ablandes esos corazones endurecidos y nosotros podamos hablarles del camino de la vida, de la resurrección de la vida, de estar un día contigo para siempre. Gracias, Padre, por la esperanza que tú nos das. Gracias, Padre, porque no todo termina aquí, sino que un día viviremos contigo, estaremos disfrutando de una vida contigo. Por eso te alabamos y te damos gracias y rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.